y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira lo que hace este hombre. Este joven hace una pregunta, le hace esta pregunta a Jesús, y esta pregunta es la que hay a veces en muchas personas, en muchos cristianos sinceros que quieren saber qué puedo hacer para poder ser buena persona, para poder tener la vida eterna. Dice aquí este versículo. Este joven era sincero. Quería saber y le hace esta pregunta a Jesús. Aquí inicia una conversación con este joven y Jesús. ¿Qué contesta Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Escucha esto. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Escucha esto. Para muchas personas piensan y dicen que Jesús se basó aquí en dar a conocer los mandamientos, y esa es la razón por la cual pues uno puede obtener la salvación. Guardando los mandamientos estoy salvado. ¿Crees que eso es verdad? Eso es lo que le dijo Jesús. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, para mucha gente también están refiriéndose a que Jesús ahí no era Dios, sino era una persona allí, era un hombre cualquiera, y por eso le dijo: hay uno que es bueno y ese es Dios. Pero entonces dice que entonces Jesús le da la respuesta: si quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, bien interesante esto, pon mucha atención, bien interesante esto. Jesús les dice que si quería la salvación, quería la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? El joven le dice en ese tiempo, le llama la Biblia el joven rico, porque en ese tiempo un joven, para los escribas y fariseos, los judíos, un joven menor de 40 años era joven. Entonces este hombre, la Biblia no dice la edad, la Biblia no menciona la edad. Según la historia comenta de que el hombre, este joven, tenía unos 30, 35, no más de 40 años. Hombres de menos de 40 años lo consideraban un joven. Entonces este hombre le dijo a Jesús que guardara los mandamientos. El versículo siguiente dice: estos dos están en una conversación, Jesús y este joven. Entonces el joven le dice: ¿cuáles? ¿Por qué el joven da la respuesta a Jesús cuando él le dice: si tú quieres tener la salvación, quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos? ¿Por qué el joven le dice cuáles? Hay muchos mandamientos. En ese tiempo, recordemos que en ese tiempo, para los fariseos, para los escribas, para los judíos, para toda esa gente de ese tiempo de Jesús, había muchos reglamentos que estaban utilizando como mandamientos, los habían puesto estrictamente. Entonces, por eso el joven contestó diciendo cuáles, porque él hacía unas cosas buenas, era un hombre sincero, era una buena persona. Entonces, él guardaba ciertos reglamentos. Este joven era como un dirigente en la sinagoga. Era como un pastor, era una persona encargada y conocía todo lo de la iglesia. Así que este joven guardaba ciertos requisitos. Por eso, la respuesta de él a la pregunta de Jesús, que le dice: guarda los mandamientos, el joven le dice: ¿cuáles? Y mira lo que Jesús le dice, mucha atención con esto. Jesús le dice, cuando él le dice cuáles, Jesús le contestó: número 1, no matarás. Número 2, no adulterarás. Número 3, no hurtarás. Número 4, no dirás falso testimonio. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y número 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Te das cuenta? Dios, Jesús, le está diciendo a este joven los mandamientos que debe guardar. 6 mandamientos le da. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Son 10 mandamientos, pero Jesús le menciona 6. ¿Por qué? Recordemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, está dividida. 6 mandamientos para el hombre, o sea, 6 mandamientos relacionados con la humanidad, hacia el prójimo, y 4 dedicados a Dios, relacionados a Dios. Entonces, Jesús le dice estos 6 mandamientos relacionados que él sabía. Así que cuando escucha esto, el joven dice, bueno, yo creo que estoy bien. Yo creo que ya, como siempre digo, o sea, ya la hice. Decimos a veces, ya la hice. Porque la respuesta del joven, ¿qué fue lo que dice? Sigue diciendo allí el versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, con esto quiero decir que esta persona era una buena persona. No mataba, no hurtaba, no hablaba falso testimonio. O sea, no era una persona chismosa, porque no hablaba de nadie. Honraba a su padre y a su madre. Sabía todo eso, porque él se encargaba de la iglesia. Él sabía ahí de la sinagoga. Conocía todos esos reglamentos. Los judíos y escribas y fariseos y toda aquella gente tenían tantas cosas y él hacía todo eso. Entonces, para la persona obedecer a estos mandamientos, estaba bien. Estaba obedeciendo los mandamientos y Jesús le dijo estos mandamientos. Entonces él dice, pues yo estoy bien. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde pequeño está haciendo esto, está obedeciendo esto. Una persona que no mata, no hurta, no roba, no habla contra las personas, honra a su padre y a su madre y también ama a su prójimo, es una buena persona. Pero entonces él contestó todavía, ¿qué más me falta? Por si alguna cosita por ahí para hacer. Escucha bien. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo sigue esta conversación? ¿Cómo sigue esta conversación? Dice el siguiente versículo, cuando el hombre le dice, ¿qué más me falta? Dice, entonces Jesús le dijo, y aquí está el mensaje, este es el centro, y quiero que escuches bien esta información de la palabra de Dios. Jesús le respondió y le dijo, si quieres ser perfecto, o sea que guardando esas cosas, este hombre todavía no era perfecto. Parecía una persona perfecta, porque ¿qué más le faltaba? Había algo más que le faltaba, porque Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, no era una persona perfecta todavía. Si quieres ser perfecto, dice ahí el versículo 20, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Aquí está el asunto. ¿Qué hizo el joven? Oyendo esto, él ya no contestó. Ahora se quedó callado. Ahora ya no dijo nada. Estaba platicando bien con Jesús. Estaba respondiendo bien, dando respuestas correctas. Había guardado esos mandamientos que le mencionó. Había estado haciendo las cosas bien, contestando bien, pero llegando a este punto, este joven ya se quedó callado. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, oyendo esto el joven, oyendo estas palabras, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones.
era un hombre rico. Era un hombre que tenía mucho dinero. Y no quiso deshacerse del dinero. Entonces, déjame decirte, hermano querido y amigo que escuchas el mensaje, muchas veces, o muchos cristianos, muchos hermanos, estamos en la misma situación que el joven rico. Tal vez estás en la iglesia guardando el sábado, dando tu ofrenda, haciendo buenas obras, honras a tu padre y a tu madre, ayudas a las personas. Quizá no eres una persona chismosa, eres una persona bien guardadora del sábado, estás haciendo las cosas correctas, pero ¿qué más te puede faltar? Y ahí es donde quiero decir en esta mañana, no nos confundamos. Porque en esta mañana Jesús está allí. A través de su palabra nos está haciendo la invitación. Al joven le dijo, ve, si quieres ser perfecto y quieres entrar en la vida eterna, quieres tener la salvación, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Quizá estés escuchando y estés pensando, entonces, ¿qué? Si soy rico, ¿no puedo entrar? Si soy rico, ¿no puedo tener la vida eterna? O sea, la riqueza no es buena. Déjame decirte, no quiero decir eso, pero sí, Jesús está mencionando esto. Los mismos discípulos en ese tiempo escucharon estas palabras y dijeron, Jesús mismo les dijo, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. Él les dijo nuevamente, otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Cuando los discípulos escucharon eso, te das cuenta, o sea, si Jesús está diciendo que es más fácil, ahora yo pregunto en esta mañana, ¿es fácil entrar un camello por el ojo de una aguja? ¿Es fácil? Tamaño animal y el ojito de la aguja, y dice que es más fácil que un camello pase por ahí, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, los ricos están perdidos. ¿Será que quiere decir eso? Entonces no podemos tener dinero, entonces no podemos ser ricos. Querido hermano, en esta mañana quiero mencionarte una cosa. Hay un hombre, creador de Microsoft. ¿Tú sabes quién es? Ese hombre es multimillonario. Ese hombre multimillonario. Si yo preguntara en esta mañana cuántas computadoras tienen ese programa, ese Windows, Microsoft Office. No sé si lo dije bien, yo no sé inglés. Pero Microsoft Office, ¿cuántas computadoras tienen ese programa? ¿Te das cuenta? Hay muchos. Y todo eso, este dinero, ¿a dónde va? La historia de este hombre dice que tiene unas oficinas donde él ayuda, tiene un programa, una cosa que ayuda a gente. O sea, hace mucha obra a la humanidad. Es multimillonario, tiene dinero y no sabe ni dónde a lo mejor lo tiene. Pero hace una ayuda grande. Dice la historia. Comenta. Así que pregunto en esta mañana. Él es multimillonario. ¿Está comprando la salvación? Está haciendo ayuda a los prójimos. Ama a la humanidad y ayuda a la gente. Por medio de su dinero. Sus oficinas están manejando esas cuentas sobre esas cosas a donde él ayuda. ¿Está comprando la salvación? ¿Se compra con dinero? No. En esta mañana el hombre se fue triste. La historia sigue diciendo, por eso dice Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
Cuando los discípulos escucharon eso y quizá tú escuchas estas palabras, también estarás pensando, entonces estamos perdidos. ¿Quién podrá salvarse? Sus discípulos, dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Al escuchar eso, ¿quién? Si guardo los mandamientos, no me salvo. Porque entonces, y si tengo dinero, tampoco. ¿Quiere decir eso? No. Déjame seguirte explicando. A través de la Biblia nos da la información y nos da la respuesta. Dice el versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo. A los discípulos y a la gente que estaba ahí les empezó a explicar. Porque ellos creyeron, ellos pensaban, igual que tú y yo, ¿cómo va a ser más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Cómo se hace eso? Eso es imposible. Y Jesús entonces, al verlos a ellos pensando esto, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, para Dios no hay obstáculos. Si Dios dijo que un camello puede entrar, puede pasar. ¿Crees eso? Si crees en Jesús, tú verás maravillas hechas, tú verás milagros realizados, verás cosas imposibles. Para nosotros los seres humanos hay cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Entonces respondieron, Pedro, el que sobresalía siempre, entonces le dijo, Señor, Maestro, nosotros entonces lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Porque eso le dijo al joven rico. Eso le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Pedro entonces le dijo en el versículo 27, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tenemos entonces nosotros? Lo hemos dejado todo, dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestros padres, dejamos las redes, dejamos todo. Y te hemos seguido. Andaban con Jesús. ¿Qué tendremos entonces? ¿Qué más tendremos? Jesús le dijo, mira lo que le contestó. Escucha que todo esto es acerca de la salvación. Si quieres tener la vida eterna, recuerda esto. Voy a llegar a ese punto. Para tener la salvación, no es necesario guardar los mandamientos. Ya vimos que guardar los mandamientos no salva a nadie. Porque el joven lo estaba guardando. No mataba, no hurtaba, no hablaba contra su prójimo. Hacía buenas obras, amaba a sus padres. Respetaba a su padre y su madre. Y amaba a su prójimo como a él mismo, dice la Biblia. Guardaba los mandamientos. Pero no tenía la vida eterna. Entonces, dice Jesús aquí, Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y la lectura bíblica que fue en esta mañana, versículo 10-29. Y cualquiera que haya dejado, aquí está el asunto y te voy a explicar esto. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará también la vida eterna. Aquí está el mensaje en esta mañana, hermano querido y amigo que me escuchas. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú tengas la vida eterna? No es guardar los mandamientos. No te centres en guardar los mandamientos para tener salvación, porque los 10 mandamientos no salvan. La ley no salva. ¿Quién da la salvación? Cristo Jesús. Cuando el joven escuchó las palabras de Jesús diciendo, vende todo lo que tienes. ¿Qué tenía este hombre? Era millonario.
tenía riquezas. Entonces ahí me doy cuenta, entonces a través de la Biblia, que este joven estaba aparentando. Estaba haciendo buenas obras, creyendo que las buenas obras salvan, pero no es así. No nos confundamos. Era buena persona. Era una persona que guardaba los mandamientos. Pero con 6, recuerda que 6 están relacionados con el ser humano. Y recuerda, esto también es profecía. El 6 es del hombre. El 7 es de Dios. O sea, entra ahí. Pero yo no voy a mencionar sobre eso. Yo quiero ir terminando diciéndote en esta mañana que cuando entramos en el otro punto, ¿por qué Jesús no le dijo al joven, ama a Dios, que es uno de los mandamientos? No le dijo eso. No le mencionó los 4 que son relacionados a Dios. ¿Te das cuenta? Le mencionó sobre los del hombre. Si realmente vienes buscando la salvación, entonces tienes que deshacerte de esta tierra, tienes que deshacerte porque no hay gente, dice la Biblia, que les explicó a sus discípulos en ese tiempo, de que el hombre que deje, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tiene ese versículo? Que fue la lectura bíblica en esta mañana. Versículo 29. Casas. ¿Cuánta gente tiene 2, 3 o 4 casas? Hermanos, ¿tienes hermanos? Hermanas, ¿cuántas hermanas tienes? Si meditamos en Job, Job lo perdió todo. Perdió casas, perdió ganado, perdió hijos, perdió todo. La salud. Sin embargo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Se mantuvo allí. No le importó nada de eso. Y era también rico. Era millonario. Pero no le importó eso. Quien le importó fue Jesús. Tristemente, dice la Biblia, dice esta historia, que el joven se fue triste. Yo me pongo a pensar, estando allí con Jesús, conversando con Dios. Y Él está diciendo, deja todo eso y ven, sígueme, tendrás tesoros en el cielo. Hermano querido, quiero invitarte en esta mañana para que busques las cosas espirituales. Busques a Dios esta mañana. Escucha la voz de Dios. Deja lo que te impide. Yo no sé qué te está impidiendo acercarte a Jesús. Yo no sé qué te está impidiendo aceptarle. Esa invitación que Él está haciendo esta mañana a través de su palabra. Al joven rico le hizo la invitación, ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y también la vida eterna. Y aquí está diciendo también la Biblia aquí en el versículo 29. El hombre que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre. ¿Por qué Jesús menciona todas estas cosas? ¿Te has preguntado por qué? Porque Jesús menciona casas, hermanos, hermanas, hijos, mujer, padre, madre. Porque Él sabe que hay hermanos que no te dejan. Hay esposos, esposas que no te dejan. Hay padres y madres que no te dejan de una vez y ya vas para allá. Y ya te lavaron el cerebro. Y ya has escuchado a esa gente que solamente se la pasa con esa Biblia en el brazo y te van a hablar y ya les estás haciendo caso. Por eso Jesús menciona esto. Y ese es el consejo y esa es la invitación. El que no deje padre que te impida seguir a Jesús, tu esposa, tu hijo. Ma, pero ¿por qué tú vas a ir? ¿Por qué tú siempre estás metida allí? Y nos dejas aquí a nosotros. Que no dejes sus hijos, su esposo. Si tú te vas, esto se acaba. Le estás dando más prioridad a eso que a mí.
O soy yo, o es tu iglesia. O soy yo, o es ese tu Dios que según te va a ayudar en todas las cosas. Hermano querido, en esta mañana te invito para que reflexiones. Yo no sé qué te está impidiendo. O tal vez tienes negocios y le estás dando prioridad a los negocios. Es que yo no puedo. Si yo no voy, si yo no los cuido, si yo no los administro, esto se me va a ir abajo y me está generando dinero, me está generando plata. Dijera el colombiano, esa platica me va a hacer falta a mí. Pero entonces estás perdiendo tu salvación. Y esta mañana quiero invitarte para que reflexiones. O yo no sé si te vas a ir triste. Quizá vas a dejar de ver el video y lo vas a apagar y te vas a ir haciendo lo que hizo el joven rico. Dice que Jesús al verlo le amó. Dice la historia en Marcos, menciona que al verlo lo amó. Porque él sabe que su vista la tenía en las cosas terrenales. Amaba las riquezas más que a Dios. Y recuerda, el mandamiento dice que amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces seguir a Jesús es eso, amar a Jesús, no amar las cosas de este mundo. El joven rico estaba con la riqueza, amaba más su riqueza. Estaba en la iglesia, era una linda persona, era una persona sincera, pero amaba más la riqueza que a Dios. Cuando Jesús le hizo la invitación, mejor se dio la vuelta, ya no contestó nada y se fue, porque tenía muchas posesiones. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando a alguien que tiene muchas posesiones, quizá tiene una cuenta bancaria con mucho dinero y no quiere perder. Hermano querido, déjame decirte que eso te está llevando a la perdición. Perderás la vida eterna, perderás tu salvación si le das prioridad a las cosas de este mundo. Este mundo está por perecer. Este mundo está por acabarse. Y en esta mañana quiero invitarte para que aceptes la invitación de Cristo Jesús. A través de su palabra, Él te está invitando. Ven, deja todo lo que tienes. No quiero decir que la riqueza es mala. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando le das la prioridad a Jesús por encima de tus riquezas, si tienes un negocio, si tienes cuentas bancarias, si tienes carros, si tienes casas, ven a Jesús, que Él cambiará tu vida y entonces esas cosas quedarán por segunda mano, quedarán en segundo lugar y el primer lugar lo ocupará el Señor Jesús. Mira lo que dice la Biblia, que después el que haya dejado todo eso, aquí dice, yo voy a mencionarte a lo que estamos viviendo. La persona que deje casas, carros, cuenta bancaria, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, esposas, recibirá 100 veces más. Dice el texto 29, la última parte. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuánto es? Si tú haces la cuenta y tienes 3 casas, 100 veces más casas. Si tienes hermanos, 100 veces más hermanos. Si tienes esposo, si tienes todo lo que te 100 veces más. Y también dice al final la vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Pero si por esas cosas tú te centras y dices que no vas porque tienes que cuidar a tu hijo, no vas porque tienes que estar con tu esposa, con tu esposo, no vas porque es que tu mamá te dijo que si tú sigues yendo vas a quedar fuera de la herencia, no vas porque es que el negocio lo tienes que atender, no vas porque es que tienes que ir a atender esta cuenta. Vas a hacer lo mismo que hizo este joven, se fue triste y perdió todo. Porque la riqueza te va a llevar al infierno. Esa es la razón. Todo esto será destruido. No tiene prioridad.
te invito en esta mañana para que entremos en esa decisión. Toma hoy la decisión. Ha llegado la información hoy a tu vida. Y ha llegado estas palabras que Jesús dijo a este joven. Ve, deja todo lo que tienes y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo y la vida eterna. ¿Qué quieres hacer en este día? ¿Qué quieres hacer en esta mañana? ¿Permanecer con lo que tienes o seguir a Jesús? Déjame decirte que dice la Biblia que si nosotros aceptamos a Jesús, nos vamos a sentar en su trono, así como Él está sentado en su trono. Que Dios te bendiga y ojalá que en esta mañana tome la decisión, que nada te impida. No hagas lo del joven rico, no te vayas triste. Acepta a Jesús, Él te cambiará y Él te dará entonces 100 veces más. Serás multimillonario, teniendo también la vida eterna, teniendo la salvación. Un rico puede tener la salvación si se olvida de su riqueza y se centra en Cristo Jesús. Lo demás viene por añadidura. Aceptemos a Jesús hoy. Aceptemos la invitación que el Señor nos ofrece. Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús para tener la vida eterna. Recuerda, el hacer buenas obras nos salva. El guardar la ley nos salva. Quien te salva es Cristo Jesús. Entonces vamos con Jesús. Vamos a aceptar a Jesús. Y aceptando a Jesús, todo lo demás va a venir automáticamente. Cuando aceptes a Jesús, entonces vas a hacer buenas obras. Entonces vas a guardar los mandamientos. Entonces vas a deshacerte de tu riqueza porque amas a Jesús. Pero entonces Dios te va a dar 100 veces más. Porque tu mente, tu meta, tu decisión la has puesto en Cristo Jesús. Jesús es prioridad para ti, que eso sea en esta mañana. Dios te bendiga. Quiero cerrar este mensaje haciendo una oración. Acompáñame. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. El joven rico se fue triste. En esta mañana, Señor, queremos aceptarte. Quizá hay duda en nuestro corazón, quizá hay tantas cosas en nuestra mente, pero rogamos, Señor, que quites todas esas dudas, quites todas esas cosas que nos impiden aceptar esa invitación que nos haces en esta mañana a través de tu palabra, de poder tomar nuestra cruz y seguirte. Todo lo demás vendrá por añadidura. Queremos rogarte, Señor, que no haya nada que nos impida aceptar la invitación que nos haces. Que no haya nada que nos impida, Señor, aquellas riquezas, aquellas cuentas bancarias, aquella casa, aquel carro, aquellas cosas que nos impiden, Señor, sino que podamos ir a ti, que la prioridad, Señor, seas tú en nuestra vida. Que nuestro corazón pueda ser cambiado, que nuestra vida pueda ser transformada por tu Santo Espíritu. Bendice cada persona que mira este mensaje. Que pueda, Señor, ayudarla, Señor, a tomar esa decisión. Y no irse triste como lo hizo el joven rico. Se fue porque tenía muchas posesiones. Que nosotros, Señor, no nos volteemos y nos vayamos, porque quizá tenemos algo que no queremos dejar. Ayúdanos para que tomemos esa decisión de dejarlo todo y poder tener a Jesús en nuestro corazón, que al tener a Jesús podemos tenerlo todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje en esta mañana. Síguenos acompañando el resto de este día. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.